vivió entre los años 1908 y 2009. Como verán, este antropólogo vivió siendo... El estructuralismo es un movimiento, fue un movimiento europeo que emergió en Francia en la década de los 50. Es un movimiento heterogéneo que inicialmente apareció como una metodología científica, convirtiéndose luego en una ideología filosófica que pretende elaborar teorías objetivas y verificables a través del control científico a las ciencias del espíritu. En el estructuralismo, el hombre pasa de ser sujeto de la historia y de la cultura a ser objeto que se conoce por la objetividad y la neutralidad científica. ¿Qué quiere decir esto? Como vieron en el video, hablaba de Levi Strauss, que nos hablaba de la lingüística, del lenguaje, que era mediante los pensamientos. Se podría decir que tendría que ser el lenguaje mediante... que la estructura de una sociedad estaba, se estudiaba a través del lenguaje de los habitantes de esa sociedad y de los pensamientos que ellos tuvieran. Por ejemplo, nos ponen ejemplo de los mitos, de las leyendas, de los cuentos. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas cuando escriben un cuento es porque tiene un significado lo que está expresando, y eso va a tener una estructura y les va a querer decir algo. Por eso dice, son elaborar teorías objetivas y verificables, que todo tiene un significado. El estructuralismo busca la permanencia y estabilidad de las estructuras que duran y derivan sus significados solamente de sí mismas y de sus raíces en la naturaleza humana, en cuanto a realidad plenamente determinada como los demás objetos del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Como en el video les dijeron, el estructuralismo se va a basar en lo que son las estructuras de la sociedad o en las estructuras del hombre, dependiendo de qué se esté estudiando. Esto quiere decir que el estructuralismo busca algo que venga desde más atrás, no algo que el hombre sepa sobre, pues como de pasada. Si yo sé algo ahorita, tengo que saber el fondo de ese algo. Los estructuralistas comenzaron por combinar el marxismo y el psicoanálisis, pero sobre todo es el positivismo quien más marca esta corriente. El estructuralismo plantea la manera de comprender al hombre para pasar a mirarlo como objeto de observación y análisis, como cualquier otro objeto de la ciencia, porque el inconsciente precede a lo consciente. Esto último se refiere, un ejemplo de esto es cuando soñamos, es un reflejo del inconsciente. Por ejemplo, soñamos con que estamos en un concierto de Ricky Martin, de lo que quieran. Esto es inconscientemente, y después al otro día cuando despertamos ya conscientemente lo estamos pensando, y ya si nos emocionó el sueño queremos ir a un concierto y todo eso. Como que nos deja huella, nos marca. Y al historicismo, según la visión del hombre, también dice que el sujeto va a ser un objeto de conocimiento, y eso implica que los hombres estén sometidos a las estructuras. El gran desarrollo del estructuralismo empezó a partir de la década de los 1960, por Levi Strauss, que ese fue el mayor exponente para lo del estructuralismo. Pero como vimos en el video, en este caso dice que el estructuralismo se pone al causanismo porque no busca casualidades, busca algo que esté basado en la realidad o en la historia del hombre. Y también vimos que Levi Strauss es el exponente de este movimiento, a pesar de que tenía otras como que concepciones. Actualmente el estructuralismo sigue planteado al hombre como un ser potencial y a la vez objeto de conocimiento, a partir del cual se sigue dando el despliegue de las ciencias, puesto que
tenía una sociedad. Entonces, modifican las estructuras mediante sus pensamientos, cada día se va modificando. ¿Por qué? Porque el hombre. El hombre se encarga de hacer todos esos cambios. Sí, Día con día. sí, pero de su mente. O sea, no estamos hablando aquí de las estructuras de cómo está organizado un todo o cómo está organizada una sociedad. De eso ya no, ellos no lo estudiaban. Estamos hablando del estructuralismo, pero de la mente. De cómo el hombre va a estructurar, va a crear, va a hacer, pero mediante su mente. Los pensamientos, como ya decía Rebeca, lo consciente, lo inconsciente, y como todo lo veía, pero con significados, con naturaleza y con raíces. Todo tenía que provenir de algún lado. No podía darse como así, como aquí, ¿no? Asimismo, el estructuralismo se abrió campo a lo que son hoy las investigaciones sociológicas, en las cuales el punto de reflexión es toda la vida social y la manera como los individuos aportan progresivamente al desarrollo de esta. Bueno, chicos, pues fue todo. Esperemos y haya sido de su agrado y les haya quedado claro lo que significa el estructuralismo y lo que trata de estudiar y de quién fue El objetivo principal es el estudio de la mente. sí, que todo tiene un significado Y que todo tiene una estructura. y una estructura. Pues, Levis, prácticamente el estructuralismo dice que plantea comprender al hombre, ¿no? A la mente, ¿no? Su objetivo es el hombre y la mente, o sea, los pensamientos que le aportan ante una sociedad, ante una estructura, o sea, para llevar a cabo una estructura, ¿sí? Las aportaciones que él hace a la sociedad. Para que no Por medio de la entendamos mente, por medio de la la mente. estructura es la sociedad y el estructuralismo busca cuidar la sociedad. Pero mediante sus pensamientos. Lo que Mediante todo- los pensamientos del hombre. ¿Sí? ¿Cuál ¿Sí es? le entendieron alguna pregunta? Bueno, les pedimos disculpas por la edición, tuvimos algunos detalles. Eso. Eso sería todo.